Manual de orientación con niños. Guidance y Empowerment infantil. Fundamentación. La guidance infantil, las tarjetas y consignas que construimos según casos, se fundan en el mecanismo de proyección, muy conocido en el campo de la psicología. La proyección consiste en la ubicación, exteriorización, verbalización, localización y transposición del mundo interno del niño y sus problemáticas más vitales. El niño proyecta sus conflictos típicos, según edad, etapa evolutiva, intereses, traumas, miedos, angustias y estados como la depresión, soledad, no ser querido, sus dificultades, etc. De modo que, lo que verbaliza sobre cada tarjeta constituye un rico material proyectivo para analizar sus motivaciones inconscientes, sus mecanismos de defensas, sus síntomas e inhibiciones, hasta las faltas a su derecho a la salud mental. Es, por lo tanto, otro test de los derechos humanos y en especial del derecho del niño a una crianza saludable, con ambientes facilitadores como pregonaba Winnicott y a funciones paternas acordes, una dinámica de pareja también sana sin que medien maltratos emocionales, físicos, abuso sexual u otros males que violentan sus derechos. De modo que, las tarjetas proyectivas, invitan a cada niño y a cada grupo de niño al debate sobre sus problemáticas, utilizando, por ejemplo, la famosa lluvia de idea, a los fines de tener un mapa emocional adecuado del grupo de niños y los males que aquejan. Sin embargo, como test grupal, el test de orientación a niños puede ser utilizado en toda metodología grupal, hasta aplicado en forma individual. La explicitación de los derechos vulnerados ante las tarjetas es crucial porque allí operamos deconstruyendo, indagando, concientizando, empoderando a los niños a los fines de un autocuidado en momentos en que podrían atentar contra sus derechos. De modo que, como test de los derechos del niño, como test del derecho a la salud mental, implica una fase crucial que es la prevención, sin esperar el emergente como clásicamente se ha operado para luego denunciar. Acá es prevenir e impedir que sucedan abusos, maltratos, etc. De modo que, los objetivos del test son, prevenir, detectar síntomas, vulneraciones al derecho a la salud mental, casos concretos, empoderar, concientizar y visibilizar procesos y causas que conducen a la enfermedad mental y a las faltas a los derechos del niño a la salud mental. Una orientación que forja derechos del niño. Solemos asistir a criterios e ideas, a todo un sistema de representaciones que estigmatizan a los niños, en forma condenatoria, como el tratar a los niños como enfermos en una verdadera patologización de la infancia. Esto es muy claro en la psicopatologización, cuando se construyen conceptos, rótulos o etiquetas que encasillan la creatividad del niño solo porque no encuadra en los rígidos esquemas que una sociedad desigual necesita. Es decir, nuestra operatoria de despsicopatologización de la infancia a través de operatorias concretas, con grupos de niños, con niños individuales, donde procedemos a levantar prejuicios, a despotenciar sus efectos, a relativizar diagnósticos como el de retraso mental, el de hiperactividad, y muchos otros. Es decir, se percibe al niño en términos patológicos, incluso, adultomorfizando, su mundo en formación, sus potenciales nacientes y plenos de posibilidades. También, procedemos a desmontar la sociopatologización del niño donde se lo condena por ser pobre como violento social, como desadaptado social, como disocial, antisocial, delincuencia infantil y juvenil, solo porque no cumple con las expectativas de una sociedad que necesita condenar, rotular, castigar, excluir, demonizar, y criminalizar a los fines de justificar a los verdaderos delincuentes de guantes blancos y al mismo sistema que asienta sobre la explotación del prójimo. Procedemos así a considerar al niño, discapacitado, al Asperger, incluso al autista, etc., como niño capaz, con sus potenciales, superando el paradigma del déficit, y el paradigma psicopatológico, que percibe al niño en términos de enfermedad. Son algunos de los mitos, prejuicios, estigmas, representaciones que demonizan y condenan, etc., que iremos reformulando al par que orientamos, empoderamos, prevenimos y reparamos el daño social, moral, psíquico y de proyecto de vida a que son sujetos muchos niños a quienes se vulneran a diario en sus derechos. Orientación en niños. Se orienta en forma grupal o individual. Consiste en presentar las tarjetas proyectivas al grupo de niños para que elijan las que les interese y muchas veces, proponemos algunas si consideramos que en el grupo tenemos casos que requieren revisión. Son 30 tarjetas proyectivas, o 30 consignas que construimos según casos, y previo, diagnóstico grupal o individual. Procedemos a la motivación del grupo para que podamos entrar en controversias grupales, que consiste en cruzar los puntos de vista, en compartir ideas, en definir conceptos en forma conjunta, grupal, etc., y así ampliar la visión acotada y parcial de ciertos temas. Es decir, a partir de la entrevista preliminar, donde conocemos los casos, la historia del niño, su familia, al grupo y sus problemas, para construir el mapa emocional que utilizamos de guía para la intervención.
Así, procedemos a que el grupo elija las tarjetas que más les guste. Acto seguido, utilizamos el brainstorming temático, o lluvia de ideas, para seguir con explicaciones, ampliación de conceptos, de un verdadero procedimiento de desaprendizaje, reaprendizaje y nuevos aprendizajes que empoderan al niño respecto de sus derechos. También la mayéutica, o preguntas que direccionen hacia el tema, a los fines de que haya mucha asociación sobre cada tarjeta, construyendo la historia del sujeto, la historización por él mismo de sus problemas, lo que lo lleva a poder controlarlo, a transformarlo en una historia, que lo va despegando del trauma, del dolor, del daño a que ha sido sujeto. Sin duda que el grupo es el ámbito idóneo para estas cosas y procedemos a la escucha atenta, empática, cuidando además el encuadre y orientando el debate hacia el respeto por cada caso, la regla de secreto profesional, quedando los temas tratados en el seno del grupo y como privacidad del niño. Respecto de los padres que preguntan, orientamos en el sentido de sus deberes, de lo que falta, de lo que se necesita cambiar, orientando además hacia una función paterna y materna que posibilite un ambiente facilitador de los derechos del niño. Tiempo de aplicación. Sin duda que una hora puede alcanzar en las aplicaciones individuales y prolongarse hasta 2 hectosegundos aproximadamente en aplicaciones grupales, donde podemos además considerar otras técnicas de participación grupal a los fines de la elaboración del problema detectado. Es importante ceder la palabra a los niños, considerar lo que piensan de la vida, la familia, la pareja, diversos temas, etc. Porque son indicadores de los temas que les preocupan, conocemos cómo piensan, lo que piensan y qué les sucede en la familia, la escuela, los medios y con sus amigos y hermanos, entre otros. El autoanálisis. Cada tarjeta trata un tema puntual que puede estarle sucediendo a muchos niños y resulta importante que vinculen el contenido de las tarjetas con sus propias vidas, en una autorreferencia, crucial para que sepamos qué les está pasando. Es decir, relacionar cada tarjeta con sus propias vidas. Es así como podemos conocer el temor que ocultan, el trauma que portan y que los tornan silenciosos, tímidos e inhibidos y poder así brindar una situación grupal, continente, para las elaboraciones. El sujeto desaloja algo horrible, algo que le preocupa, algo lesivo, en los demás y ello le permite elaborar la angustia que les provoca portar un secreto de familia, haber sido abusado, ser maltratado, tener un hermano adicto, una hermana que está siendo abusada, una madre que es maltratada por el padre, entre otros muchos temas. Claro es que el autoanálisis, o el hablar de sí, el tomar conciencia de lo que le pasa, de lo que le hacen, etc., se orienta hacia el autoempoderamiento, como necesidad de cuidarse, de saber cómo cuidarse, qué hacer, a quién acudir en la red familiar, y así obtener ayuda y seguridad. De modo que, el objetivo de conocer las historias, de lo que le pasa a cada chico es a los fines del empowerment infantil, o empoderamiento del niño. Orientaciones y cambios según tarjetas. De cada tarjeta elaboramos una consigna que presentamos en forma de pregunta, como una mayéutica socrática, y como test de asociación de palabras, en que el sujeto responde a la consigna proyectando explicaciones sobre su problemática. Además, 1. Necesitamos conocer en detalle el significado de cada tarjeta para poder armar una comunicación subliminal, a partir de frases acordes, dichos, refranes, casos, escenas de películas, una anécdota que lleve el concepto y como modelo ejemplificador, una consigna, presentarlas como test de asociación de palabras, y dinamizar la metalógica, o el arte de versar juntos conversar. Es decir, armamos una metáfora, que ejemplifique lo que al sujeto le sucede en un momento, en otros, de lo que sufre, o sobre lo que no se está comunicando, etc. Y al mismo tiempo, la línea de orientación, o salidas, al callejón sin salida, de sus conflictos o problemas. 2. Los que deseen utilizar las tarjetas, como auto, guía y como recurso para que el sujeto o grupo elija algunos y poder así asociar, debatir, analizar, etc. Tarjeta 1. Papá y yo. Es una tarjeta que invita a considerar la relación padre-hijo, sus avatares, el tipo de padre que tiene el niño y qué piensa de él, si está presente, si no es un padre ausente, en presencia, es decir, que no cumple mucho su función y de la necesidad de alejarse de los padres punitivos o autoritarios o de los padres que dejan hacer, o anárquicos. Importa el modelo de padre que el niño trae internalizado y de nuestra parte, la necesidad de despotenciar los modelos negativos, como un padre adicto, alcohólico, violento, infiel, entre otros, males de archivos, que el niño porta en su guión de vida. Tarjeta 2. Cosas que suelo pensar. Esta tarjeta invita a que el niño exteriorice lo que le preocupa, lo que le inquieta, y que se vincula con su dinámica familiar, escenas o sucesos que lleva en mente como preocupación y que perturba su infancia, no juega totalmente, no se concentra en la escuela, está callado, se deprime, etc.
Una vez que lo exterioriza en grupo o con el orientador, se calma, porque desaloja algo preocupante de sí y le encuentra otro sentido a partir de la orientación del profesional. Sin duda que lo que le preocupa puede ser algo más o menos problemático y estamos preparados para los emergentes a los fines de brindar una escucha y orientación acorde. Puede que el niño esté asistiendo a escenas que contraría su conciencia moral, o superyo, por lo que le genera sentimientos de culpabilidad y preocupación porque es portador de un secreto respecto de algún familiar. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, algo pasa en la vida del chico y que necesita ser orientado hacia sus derechos, a los fines de que pueda jugar en forma libre y creativa librándose de males que le puedan suceder en la familia. Pero además, cuestiones sexuales, o cosas que le pasa a la madre, estando entre dos modelos que ama pero que observa como violencia de parejas que lo desgarra en su ser. Tarjeta 3, mi mejor amiga. En esta tarjeta podemos indagar sobre relaciones de géneros, amistades, grupo de pares, el encuentro con el otro sexo, la sustitución de amores familiares, edípicas, hacia vínculos grupales escolares, barriales, etc. Es decir, evaluamos el desarrollo emocional del niño desde su familia hacia afuera, el grupo de iguales, el tipo de elección de objeto de amor, su identidad sexual, qué piensa del otro género, qué cuestiones trae a colación respecto de las cuestiones de géneros y qué tipo de masculinidad porta como modelo a seguir gracias a transmisiones familiares. Un chico con problema está inhibido, solo, deprimido, no posee amistad, se encierra, Juan, Asperger, porque necesita ayuda, orientación, etc. Y nosotros estamos allí a los fines de orientarlo en los grupos secundarios reparando lo que su grupo primario familiar no pudo haberle dado en forma óptima. También trabajamos el modelo patriarcal ya desde la infancia para despotenciarlo buscando relaciones de géneros más sanos. Tarjeta 4. Lo que queremos papá y yo. Considerando que el niño sigue la senda del padre, consideramos la herencia psicológica, a los fines de despotenciar aquellos modelos negativos llevándolo al plano del debate, de la toma de conciencia, del cruce de puntos de vistas o controversias grupales que le saca poder a ciertas ideas, egocéntricas, llevando a la socialización del punto de vista del niño sobre muchos temas. La desidentificación, Ana Freud, implica entonces que el niño pueda despegarse de aquellos modelos nocivos que contaminan su proyecto de vida comprometiendo su futura vida emocional. Claro es que procedemos vía la mayéutica, con preguntas que orientan hacia ciertos temas y también preguntando sobre otras posibilidades mejores para operar el viraje hacia modelos más positivos. En esto, necesitamos despotenciar la lealtad de géneros, del niño en que es fiel a su género, a su igual, con lo que le brindamos un punto de vista que relativiza todo molde impuesto. Tarjeta 5, a veces tengo miedo. Es la tarjeta que despierta miedos en las chicas, que les recuerda casos de abusos, de avances, de violaciones, etc. Y la finalidad de la tarjeta es poder traer tales representaciones y emociones como el miedo o incluso, el trauma a los fines de su elaboración grupal. Es también la tarjeta que nos lleva a emergentes de casos de abusos, de incestos, de juegos sexuales de riesgos, como el caso de los juegos sexuales entre hermanos que a veces se prolongan hasta la pubertad con el peligro que implica. Allí orientamos hacia límites, hacia la necesidad de educación sexual familiar. Asesoramos a padres respecto de límites necesarios a ciertos sujetos que se acercan mucho a los chicos como primos, tíos, abuelos, etc. Es decir, resguardamos el derecho primero de todo niño. En casos de abusos pasados o que está sucediendo, procedemos a asesorar a los adultos responsables y a la denuncia si son los que vulneran los derechos del niño. Para con los mismos, podemos proceder a sacarle poder al trauma, poniendo oreja, haciendo empatía, recordando y descargando el efecto traumático de tales agresiones sexuales y ayudando al niño a liberarse de las secuelas que pueden dejar huellas en su proyecto emocional. Es decir, a la justicia reparatoria de su identidad sexual, su proyecto emocional, ayudando a la resiliencia emocional, y a superar el trance al rearmar un proyecto emocional ya libre de la influencia negativa de tales agresiones. Así, hacemos justicia reparatoria en las víctimas, empoderando, orientando, fortaleciendo, entre otros. Tarjeta 6. Tengo un amigo en Internet. Es el tema del grooming y de cómo muchos perversos operan en las redes, buscando cautivar niños, llevarlos a su juego y abusar de la infancia indefensa. Orientamos tanto a padres como a niños y si detectamos casos procedemos a asesorar a los padres que en muchos casos no monitorean los quehaceres de sus hijos respecto de las redes o juegos en Internet. También prevenimos y empoderamos a los niños a explicar el método perverso que utilizan tales sujetos para que puedan detectar cuando los están queriendo engañar. Tarjeta 7. Problemas en la escuela. Es la tarjeta que detecta problemas escolares, fracaso escolar, dificultades específicas de aprendizajes como dislexias, disgrafía, discalculia, violencia escolar o ser objeto de bullying.
Una vez que sabemos del problema, podemos derivar al chico a apoyo escolar en la misma institución y lo orientamos previa indagación sobre lo que está ocurriendo en la escuela. Puede que la escuela esté fallando en sus docentes, los métodos, un grupo difícil, el chico es acosado por un bravucón, o el docente no puede bajarse del caballo como para detectar los casos individuales merced a clases expositivas y tediosas. Es decir, una escuela que no motiva y donde reina la apatía por docentes que tampoco son motivantes. Desde ya que es un tema interdisciplinar y si tenemos asequible una psicopedagoga derivamos al niño aunque seguimos con nuestro trabajo grupal y la orientación a sus padres merced a que las causales de tales fracasos se ubican más en los adultos como los docentes, padres que no realizan el seguimiento de sus hijos, no estudian con ellos, no se interesan, etc. Así como de escuelas que no apuestan por los chicos merced a enfoques impositivos, entre otros. Tarjeta 8. Un niño no es querido. En esta tarjeta trabajamos el lugar en que se percibe el niño en su familia. Es decir, de cómo considera que lo quieren o no, si hay favoritismo de los padres que a veces dosifican mal el amor, llevando a favoritismos, lo que despierta los celos, el sentimiento de no ser querido, etc. Lo que a su vez genera conflictos entre hijos, caída de la autoestima, lo que a su vez pesa en el rendimiento escolar de los chicos. En mi libro, Maltrato Infantil, trabajo el tema del síndrome de la gallina degollada, de Horacio Quiroga, donde una familia brinda todo el amor a una niñita posponiendo a los 4 idiotas que así, desarrollaron odio vengativo contra la niña a quien en el primer descuido, le infringieron lo que la niñera a la gallina, a saber, la degollaron, merced a que desarrollaron un odio feroz. También casos de niños descuidados, con negligencias de los padres o de una madre monoparental merced a las dificultades que a veces hay riesgos y casos reales que alarman. Tarjeta 9. Un niño hiperactivo y desatento. Son los casos en que hay problemas de límites, como límites internos, autocontrol, el control de los propios impulsos y núcleos creativos, juguetonas de todo niño. Pero el tecnicismo psicologistas pone un rótulo, una etiqueta condenatoria que oculta la faz potencial de todo niño que no se adapta al aburrimiento escolar y expresa su máxima motivación, como un volcán que erupciona potenciales que necesitamos orientar. Pero son impulsos que requieren formas, orientaciones, para incentivar los potenciales del niño en términos de sus inteligencias múltiples y para lo mismo, necesitamos asesorar a los padres para que impongan límites, responsabilidades, sin sentimiento de culpas ni tampoco en forma autoritaria sino con firmeza y autoridad que solo los padres pueden brindar. Solo así podrá el niño lograr internalizar el control externo como control interno, función superioica que le permitirá un uso inteligente y productivo de sus habilidades corporales pero también las demás capacidades. De modo que, liberamos al niño de las etiquetas condenatorias, incentivamos sus inteligencias múltiples que lo saca del mundo de la discapacidad por hiperactividad y acudimos en auxilio de los padres y los docentes a los fines de encaminar las energías vitales que todo niño despliega como hiperactividad, para el mundo de la psiquiatría condenatoria. Tarjeta 10. Un niño es castigado. Son los casos de maltrato infantil con castigos corporales, cintos, látigos, etc. que son disciplinamientos y métodos de control de antaños que aún perduran muchos padres que repiten con el hijo el mismo guión de crianza. Es decir, concientizamos respecto a las violaciones a los derechos del niño y si se debe denunciar o llamar a la patrulla se hace porque prima el interés por el niño. Además, buscamos visibilizar los métodos represivos de crianzas que constituyen venganzas encubiertas contra los niños por frustraciones existenciales de adultos cuyas vidas son un fracaso. Buscamos despotenciar tales modelos en los mismos niños que portan el mandato negativo de cómo se educa a un hijo porque lo vivieron en carne propia y orientamos hacia métodos no punitivos, pero donde haya límites, valores compartidos, responsabilidades e ideales de amor hacia la familia, los hijos como tesoros de la vida así como el valor de la pareja y familia en sí mismo desvalorizado por una sociedad que oprime. Si un padre debe tomar medida con los hijos, deben ser educativos, dejar una enseñanza, reparar el error que han hecho, repararlo en la víctima como cuando pegaron al hermanito, etc. Es decir, no la disciplina sino la educación familiar libre de maltratos. Tarjeta 11. El niño y la madre. Trabajamos el vínculo madre-hijo, lo que el niño percibe de la madre, si la cuida o no, si es leal al modelo tiránico del padre, si hay buenas relaciones padre-hijo y madre-hijo, entre otros. Es decir, un sondeo del vínculo del hijo con la mujer más importante en su vida y que él defiende en un plano emocional porque la madre significa la primera mujer en la vida de todo ser humano y que huellas, fijaciones, emocionales a tal punto que un varón se enamora luego de alguien parecido a la madre. Es decir, lo que en psicoanálisis conocemos como complejo de Edipo. Es ella el que representa el objeto enigmático del deseo como objeto perdido porque la operatoria familiar es que el niño deba perder el objeto de amor primero y el objeto de amor libidinal primero que es la madre. Pero cuidado, niño percibe y trata a la madre a la luz de la mirada y trato paterno hacia la madre.
Es decir, se identifica con él asumiendo su punto de vista, su modelo de amor con mamá, su carácter, visión, ideal, etc. De modo que, sondeamos también lo que el padre transmite al hijo a título de guión de amor, de pareja y de familia para buscar males de archivos y contaminaciones para sacarle potencia y orientar hacia modelos mejores. Tarjeta 12. La pareja de los padres para el niño. En esta tarjeta sondeamos el modelo de pareja que significan los padres para el hijo. Es decir, el modelo patriarcal de amor plasmado en la pareja de los padres y que estos transmiten a sus hijos. Mejor dicho, se transmiten en sus hijos siendo leal cada hijo al padre de su género e identidad sexual. De modo que, analizamos el tipo de pareja, y si todo va bien, potenciamos lo bueno, maximizando posibilidades, incentivando al niño a ser cada día mejor. Pero también, trabajamos la pareja para la madre y lo que el padre cree de la pareja, así como lo que buscan ambos. El niño capta perfectamente lo que se dice, lo que se hace, lo que se vive y lo que se desea y muchas veces se identifica y plasma el deseo de sus padres. Es el caso de la niña que siempre escuchaba a su madre decir que se separaría, pero como estaba casada con el modelo epocal de pareja, nunca lo hizo. Ella llevó a cabo el deseo de su madre y se separó para reiniciar otro vínculo mejor. Tarjeta 13. El bien y el mal. En esta tarjeta trabajamos la conciencia moral, los aspectos superioicos vinculados con la moral como lo que está bien y lo que está mal. Es decir, analizamos el código moral del niño en relación a su grupo cultural, clase social, estilo de familia, entre otros. En este sentido, sabemos que la conciencia moral oficia de freno llevando a reprimir impulsos agresivos, o de conductas que dan vergüenzas y depende del tipo de educación más o menos disciplinado a que son sujetos los niños. Recordemos que para el psicoanálisis es el superyo como la moral de los padres internalizados pero que conlleva la moral social y de clases que el niño a su vez incorpora. Tenemos también a Lorenz Kohlberg que estudió el nivel premoral en los más pequeños que carecen de un código moral constituido para pasar luego ya casi hacia la adolescencia la moral propiamente dicha y luego, para unos pocos, trascender hacia un nivel posmoral en sujetos fundados en valores y principios y valores humanos universales. Orientamos hacia la necesidad de tener, construir y valorar un código moral compartida, que evite violencias, disvalores y daños a los demás gracias a un modelo empático de conducta y del desarrollo de conductas prosociales como conductas solidarias. Tarjeta 14. Amigos diferentes. Trabajamos la tolerancia al diferente, al que es considerado como discapacitado, mientras despotenciamos este concepto negativo que lleva a percibir al diferente en términos de incapaz o del déficit. Es decir, una mirada que incapacita, descalifica, trata al otro como retrasado, como inferior, solo porque un test mental compara un sujeto con un grupo cultural para aducir una edad mental y un coeficiente inferior al promedio o a la media del grupo. Es decir, el test justifica la diferencia como inferioridad. De modo que, acudimos al paradigma del derecho y hacemos honor a las habilidades reprimidas del niño diferente, a sus 10 inteligencias múltiples restantes y que nunca fueron incentivados con la necesidad de que se haga justifica y reciba una educación acorde. Mejor dicho, oponemos el paradigma de las inteligencias múltiples a la visión reduccionista de los test intelectualistas y racionalistas para incentivar una educación que estimule todas las inteligencias y sean tales niños, discapacitados, percibidos como niños de inteligencias múltiples, es decir, los I.M., que pueden tener lo intelectual desarrollado en menor grado o lo físico, así como los normales, carecemos de muchas habilidades y nadie nos invalida por ello. Pasamos así del reino de la descalificación psicológica al de las habilidades múltiples y a una escuela de la diversidad en sentido sustantivo. Al mismo tiempo, orientamos hacia la maximización de lo que llamamos inteligencia reprimida, o no incentivada por el estigma de los test mentales y los rótulos y buscamos reparar el aplastamiento, represión, ninguneo y descalificación de las capacidades múltiples reales de tales niños diferentes como lo somos todos. Tarjeta 15. Me enteré de un suicidio. Para empoderar ante el suicidio, fortalecer al niño ante depresiones, conflictos desencadenantes, duelos, abandono paterno, pérdidas, etc. Es decir, indagamos sobre depresión infantil y adolescente para entrever si se vincula con ideación suicida, o con atentados francos contra sí mismo. En el caso de la ideación suicida, procedemos a escuchar e indagar sobre los motivos que lo está provocando en la familia, si hay conflictos recurrentes, no ser querido, ser rechazado por un padrastro, el padre, o la madre, conflictos de los padres recurrentes, abuso sexual hacia la menor, presiones para que trabaje con tratas, misoginia de varones, u otras causales a los fines de descargar sus efectos vía la palabra, el compartir, el contar en grupo, el hacer partícipes a otros de la propia tragedia para sacarle potencia.
La depresión no siempre se vincula con ideación suicida y debemos diferenciar las que se producen por los golpes de la vida que no son de un grado como para conducir al suicidio. En un caso, la joven de 16 años era abusada por el padrastro y la enviaban a prostituirse y en la escuela secundaria manifestó todo esto y se suicidó. Es decir, un suicidio tiene una tragedia familiar por detrás que necesitamos conocer. En los casos que han trascendido la simple ideación suicida como amenazas de que se va a matar, que ya no quiere vivir, y atenta contra sí y hay antecedentes, necesitamos operar de urgencias para orientar hacia un buen terapeuta, psicólogo y mejor, psicoanalista debido a que el psicoanálisis opera muy bien contra una forma de depresión que lleva al suicidio y que es la depresión melancólica, de tipo psicótico, con un registro que está del otro lado y donde el sujeto se autodifama, el delirio de ser indigno, malo, la basura del mundo, etc. Como autorreproches disfrazados que en verdad apuntan contra sus vínculos familiares primarios y en el fondo, a algo que le falló al sujeto con predisposición al suicidio y que es la subjetivización. De modo que, todo es un intento de subjetivación, de ser, de tener una consistencia, una identidad y una razón para vivir. Trabajamos en ese sentido en rueda grupal, empoderando, permitiendo el delirio de ser indigno, la catarsis, cada vez, a los fines de que luego pasemos al momento de contar, de hablar, de hacer historia con todo eso y poder controlarlo. Se complementa entonces la terapia individual y el grupal como medidas urgentes. También derivamos a un grupo de autoayuda para la potencialidad suicida. Potencialidad porque es una posibilidad que podemos cambiar siempre. El trabajo preventivo en clubes, escuelas, redes, centros, ONG, CIC y SOM son cruciales para anticipar el emergente. Trabajamos además cuestiones emocionales como el tema del amor, la pareja, la vocación, etc. Porque son temas también que acucian al depresivo y operamos el viraje desde una filosofía pesimista del depresivo hacia una esperanza y optimismo más feliz. Tarjeta 16. Hay un genio en la familia. En algunos casos, nos indican que el niño es diferente, que en la escuela todo bien, salvo las diferencias con los compañeros, que no tiene amigo, que no fueron a su cumpleaños, etc. Con lo que, la madre nos cuenta que porque se desempeña muy bien en intelectual. Un genio. Sabemos que ser genio lo es en ciertos temas y que uno puede ser genio en fútbol, pero cuadrado en muchas cosas, por lo que, operamos con las inteligencias múltiples, para orientar las diversas capacidades en cada uno y que es necesario potenciar además de lo intelectual propio de la cultura escolar. Es decir, el intelectualismo racionalista de la escuela considera genio a un alumno intelectualizador, que vive racionalizando su apartamiento de los demás, su falta de flexibilidad, su autoimagen superior, etc., que no le permite disfrutar de con los amigos, jugar, participar, etc. De modo que, incentivamos las demás inteligencias como el interpersonal asesorando a la madre, a las maestras, para que incentiven y organicen a los chicos de otra manera. Incluso, un alumno intelectualizador, que descuella en ciertas materias, puede que posea déficit marcado de empatía, de sociabilidad, de orientación hacia los demás y su apartamiento de los demás, obedecer a una cultura familiar que se cierra, con lo que el chico se aísla no obstante querer jugar y ser como los demás. Hay allí un conflicto de culturas familiares diferentes, de autoimagen de clase social media vs la clase baja, etc. Y buscamos incentivar a los chicos que jugar no quita lugar y que es necesario desarrollar todas las capacidades. En verdad, cada chico es genio en su área, en su campo, en la inteligencia múltiple que ha desarrollado y que no siempre es lo que la escuela intelectualista espera. Tarjeta 17. Niños tristes. Son los niños depresivos, inhibidos, que no juegan, que no participan y donde debemos indagar sobre las causas familiares, como maltrato emocional, no ser querido, favoritismo de los padres, abuso sexual, violencia familiar, u otros que motivan la depresión. Diferenciemos el niño callado, el que lo es por carácter, y que observan, viven el juego de sus compañeros mirando, vía identificación proyectiva, en que se proyectan en los demás, aunque sea limitado. Debemos incentivar también la participación de tales niños a los fines de que puedan jugar juntos, como equivalente a forjar un proyecto conjunto en los adultos. Trabajar las causales de la depresión ayuda a los chicos a entender lo que les pasa y a poder elaborarlos vía el juego, sublimando en dibujos, aunque muchos se inclinan por el ciberjuegos, lo que es un refugio ante padres poco comunicativos, con problemas de violencia de parejas, desocupados, problemas de infidelidad secreta, etc. Es decir, los chicos como portavoces del conflicto familiar que necesitamos explicitar a través de lo que nos cuentan los chicos y compartir en grupo, debatir, y terminar todos felices. Tarjeta 18. Prostitución infantil. Sabemos que existen personas que legitiman esta práctica como método de supervivencia, pero los niños tienen sus derechos y un proyecto de vida con una vocación o carrera positiva, elegida por ellos, respetándose su vocare, como raíz de la palabra
vocación, y como llamado interior hacia una profesión u oficio es lo mejor. De modo que, no condenamos ni demonizamos tal práctica porque su madre es la pobreza, la necesidad, aunque no constituye un curso obligado. Todos podemos elegir trabajar en otra cosa, por ejemplo, eludiendo los peligros que significa tal práctica que además se vincula con un submundo de la marginalidad, las adicciones, y el uso de los niños a los fines de hacer dinero. Tenemos los casos en que son orientados ya desde la familia y otras donde hay reclutadores, que las inician vía engaños, promesas, etc. Hasta el extremo de la trata obligada vía esclavización. Lo mejor es trabajar el proyecto de vida mejor de cada niña, con el empowerment infantil, como empoderamiento del niño, dándole herramientas como socioemprendizajes, como feminomicas, o emprendimientos propios de las mujeres, para así poder enfrentar carreras, sobrellevar una vida difícil y orientar hacia una vocación mejor. Es decir, prevenimos la trata de menores y denunciamos en los casos que detectamos o informamos a las autoridades, aunque sea en forma anónima con una carta a la fiscalía. Hacemos talleres de prevención, de concientización, de visibilización de los métodos que utilizan para engañar a las niñas y trabajamos el proyecto de mujer, de madre, de pareja y de familia rescatando una vida digna, sana, organizada y sin conflictos negativos para todos. Tarjeta 19, mi grupo de amigos. Es la tarjeta donde indagamos sobre los grupos de pares, que siguen la psicología de la socialización secundaria, grupo de amigos, de iguales, y las tribus urbanas, como culturas juveniles. Allí indagamos la naturaleza de tales grupos y los factores de riesgos como peligro de caer en la adicción, sexualidad sin cuidado, embarazo adolescente, agresiones entre ellos, entre otros. Es decir, los grupos de pares ejercen presión hacia la conformidad llevando al sujeto a asumir los gustos e intereses, como también de prácticas como el fumar, tomar, delitos, el descontrol en el manejo de choches, el peligro de las enfermedades de transmisión sexual con una sexualidad sin cuidado, o el inicio en la trata, etc. De modo que, orientamos a los chicos hacia vínculos saludables, para que visibilicen tal presión grupal, y que, si la pandilla se quiere imponer, es mejor alejarse, lo que no quita identidad ni mucho menos personalidad. Empoderamos a niños y jóvenes para que puedan poseer un pensamiento crítico lo suficiente como para no aceptar fumar o drogarse, entre otros, y a los padres respecto de la necesidad de seguimiento de las actividades de los hijos. Sin embargo, el grupo de amigos no es negativo y brinda la socialización secundaria, nuevos saberes, la cultura juvenil toda del que el sujeto se anoticia y aprende. De modo que, no consiste en la prohibición sino en la necesidad de que los chicos tengan herramientas para defenderse. Al mismo tiempo organizamos talleres sobre tribus urbanas y prácticas juveniles preventivos, concientizando en la comunidad, en la escuela, redes, etc. Tarjeta 20, mis amigos fuman. Es la tarjeta donde trabajamos las adicciones y su prevención. Empoderamos a los niños para que puedan tener la distancia óptima de tales prácticas y concientizamos sobre tales modelos que portan las insignias sobre la masculinidad, o el ser adulto, y orientamos hacia una identidad sana libre de sustancias que dañan el organismo y el proyecto de vida. Concientizamos sobre tales modelos de identificación transmitidos en la familia y en la sociedad y de la necesidad de no ser un imitador de errores como forma de ser un adulto típico que necesita de tales para sentirse seguro. Es decir, despotenciamos el modelo consumista y de adicción como método para sobrellevar una identidad alienada que necesita de tales prácticas para estar bien. Trabajamos las transmisiones familiares de modelos adictivos, de común modelo negativo y de ejemplo no se inicia en tales prácticas a los fines de su despotenciación. Trabajamos la identificación a modelos, y de la necesidad de la desidentificación, Ana Freud, como recurso para tomar distancia. Trabajamos el papel del modelo precursor, como supuesto modelo positivo que en verdad lleva al inicio de las prácticas adictivas y le sacamos poder porque en verdad es un modelo negativo transmisor de males de archivos. Concientizamos sobre el guión adictivo, de tales y de cómo buscan transmitirse en los niños porque consideran que sus prácticas son legítimas. Orientamos hacia un guión de vida mejor y potenciamos la orientación vocacional hacia carreras, orificios, etc. E incentivamos la deporterapia, como recursos para empoderar a niños y jóvenes. Tarjeta 21, los derechos del niño. Esta tarjeta alude a la trata laboral de niños, la explotación laboral de los niños que pierden la escuela, pierden la infancia, no juegan y son empujados a roles adultos cuando deberían estar jugando, estudiando y ayudando en quehaceres cotidianos que no impliquen más exigencias que lo que la edad evolutiva dice. De modo que, concientizamos sobre los derechos del niño, de que la explotación laboral es un delito, que lesiona el proyecto de vida del menor, orientando hacia trabajos infantiles, propios como el jugar que es el trabajo de los niños. Los niños juegan a ser como los adultos y en ellos imitan roles, entrenan en roles adultos, con sus cochecitos, con sus cunitas, en todos los géneros, etc.
y es deber de los adultos el facilitar el espacio de juegos, además de otras responsabilidades como el estudiar, compartir con los padres, dialogar sobre diversos temas, contar cuentos, comentar películas para sacarle poder a los malos modelos que transmiten en el plano subliminal, entre otros. El jugar es signo de salud mental en los niños, aunque además reflejan roles que los niños incorporan de los adultos. De modo que, el incentivo de los juegos promueve además el proceso de simbolización, subjetivación y entrenamiento en roles adultos, forjando un proyecto de vida que nosotros revisamos para despotenciar males de archivos o modelos negativos. Es nuestra operatoria propiamente dicha. Tarjeta 22. La sexualidad, la vida, la función materna y paterna. La educación sexual sistemática, integral, y no solo genital y biologista debe comenzar a temprana edad, de acuerdo al poder de comprensión de los chicos, inculcando sobre el cuerpo y de que nadie debe tocar al niño, entre otras. Las preguntas que hacen los chicos nos remiten a sus intereses y a lo que Freud llamó investigación sexual infantil, donde indagan, están al tanto de lo que papá y mamá hacen, incorporan modelos sexuales, se interesan del por qué existen los besos, del por qué se hace y lo otro, de modo que, según preguntan, los vamos orientando. Al mismo tiempo, informamos de algunos temas acordes con la edad, sirviendo los dibujos para los más chiquitos y para adolescentes, explicaciones, videos, lecturas, etc. De modo que, la familia es un grupo muy emocional, hay una pareja de amor y de vida sexual que se transmiten a los niños y así es como incorporan los moldes sexuales positivos, el maternaje, que es ser madre, padre, el significado de los genitales, entre otros. Cuando un niño indaga sobre el niño por nacer, constituye una pregunta sexual porque el origen de los niños concierne a niñas y niños y allí es cuando asesoramos de acuerdo con el nivel de comprensión utilizando metáforas, las semillitas, el niño como amor hecho niño, etc. También, vinculamos el amor a la sexualidad como pareja erótica, el lazo que une a dos seres, los hijos, la familia y que el amor es la fuerza universal que mantiene unido a seres vivos e inmateriales. Recomiendo mi libro, Introducción a la Sociosexualidad, donde trabajo clase por clase cada tema desde la libido, la pulsión sexual, el desarrollo psicosexual, la pareja, familia, etc. Resulta crucial también orientar sobre la función materna y paterna, como modelo según causalidad ejemplar, donde los padres ofician de modelos a seguir por los niños en todos los planos, sea el emocional, el sexual, vocacional, pareja y familia, entre otros. Tarjeta 23. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Es la tarjeta donde trabajamos la vocación, la orientación sociovocacional, porque interesa algo más que la vocación y pasamos a considerar el mercado laboral, las carreras clásicas, las nuevas carreras, la vocación, como aquel llamado interior a ser alguien, a estudiar, a seguir la propia vocación que se relaciona con un proyecto de vida. También, analizamos el enfoque clásico de que uno puede estudiar una sola cosa desde el paradigma de las inteligencias múltiples, rompiendo el intelectualismo y pasando a considerar las múltiples posibilidades de cada niño de ser muchas cosas. Trabajamos las propias habilidades, los intereses, las posibilidades, vemos videos sobre profesiones y profesionales, debatimos, leemos la guía del estudiante, las carreras cortas y largas, los oficios, entre otros. Orientamos hacia universidades, institutos, carreras, salida laboral, perfil profesional, entre otros. Incentivamos un proyecto estudiantil, y de cómo se financian las carreras, que significa cursar, dar un final, un parcial, las universidades privadas y públicas, costos, etc. En definitiva, reformulados el habitus, Pierre Bourdieu, que consiste en esquemas y disposiciones que atan a la clase social, a la pobreza, al estilo familiar, para orientar hacia nuevas posibilidades que las limitadas ofertas de las familias. Forjamos en cada barrio, centros de orientación vocacional, o en una escuela también, en encuentros que pueden ser el primer cuatrimestre para luego acelerar encuentros en octubre, noviembre y diciembre que son épocas de inscripciones a carreras. Creamos nuestro Gabinete de Orientación Vocacional Online, entre otros como talleres, charla de especialistas en diversas profesiones, etc. Tarjeta 24. Temores y fobias infantiles. La fobia escolar. Es la tarjeta donde orientamos los padres y a los niños respecto del significado de los miedos precoces, la famosa fobia infantil y la fobia escolar, como las más conocidas. Lo que se conoce como pavor nocturno, puede vincularse a pesadillas que despiertan al niño en la noche alarmando a la familia. El monto es importante porque puede deberse a momentos de cambios, a miedos propios del niño, maltrato infantil, agresiones fraternas desde el complejo de Caín, u otras causales que necesitamos esclarecer. En el caso de las fobias propias de la infancia como el miedo a caballos, animales, truenos, zoofobias, agorafobias, etc., constituyen indicadores de que el niño busca subjetivarse, adquirir una identidad y a falta de padres orientadores, quedan librados a sus miedos sin saber qué hacer.
La angustia propia de los niños ante el deseo de una madre cocodrilo, con un deseo que los aprisiona, sin darle libertad, impide que el niño se identifique al tercero que es el padre. Esta identificación le da una salida al niño en el circuito edípico y le brinda un ideal a seguir, se calman los miedos y el padre opera como orientador al dialogar con el niño, jugar con él y cumplir el rol paterno de manera más consecuente. Es decir, lo que nos debería preocupar es la ausencia de miedos tempranos que son también mecanismos de defensas ante el peligro, como así la fobia infantil como indicador del proceso de subjetivación. Si recordamos, un niño autista no manifiesta juegos, ni miedos, ni un lenguaje articulado como indicador de las detenciones en el proceso de simbolización. En el caso de las fobias escolares, tenemos un niño que teme ir a la escuela, llora y no se quiere quedar. De ahí el periodo de adaptación, que las maestras jardineras tanto conocen. Se debe a falta de preparación familiar para que el niño pueda asistir con ganas al jardín. Recomendamos que tanto la madre como el padre dialoguen con el niño sobre el jardín tiempo antes, para entrenarlo, para concientizarlo sobre el jardín, nuevos amigos, amigas, cómo es el jardín, la seño, etc. Es un miedo justificado porque, imaginemos que de repente te visten, te dan una mochila y te llevan a un lugar desconocido. Tarjeta 25, un niño rebelde que tiraniza. Por el llamado síndrome del niño emperador, sabemos que hay niños que tiranizan, se vuelven incontrolables, etc. Aseguramos que allí, estamos ante un caso de problemas de límites. Pero aún, la posibilidad de que el niño se entienda, y que la madre lo entienda, junto a su padre, si están juntos. Es decir, la toma de conciencia de que el niño tirano no constituye sino la otra versión del padre a quien percibe como el autócrata dueño de todo en la casa. Es decir, hablamos de la identificación al padre tirano, como imagen que no siempre aparece igual en la realidad porque es la mirada del niño y su interpretación personal de aquel. No es justificar al padre y en muchos casos, el palo es idéntico a la astilla, por lo que, el niño es igual que el padre. Cuando hay divorcio, el niño queda como representante de aquel y la madre no comprende al niño, aunque si la orientamos, podemos lograr que nos ayude a liberar al niño de aquel tirano que se le metió adentro de su mente. Por otro, una madre suele luchar porque el niño sea como ella desea que sea según sus modelos de linajes, provenientes de su familia de origen y el padre, por su lado. De modo que, el niño entra en un conflicto de propuestas, de actitudes y reacciona en el sentido de berrinches y tiranizaciones, merced a la reyerta de parejas donde hay dos propuestas de modelo a seguir que lo desgarra. De modo que, procedemos a compatibilizar a los padres, a permitir que el niño pueda elegir y que la oferta de ternuras conjuntas logre que el niño asuma un rol más preciso que ubicamos en los modelos de ambos. Es un rol, una posición, un prototipo adjudicado, como el caso del judío donde se le suele poner el nombre de un fallecido importante para que reviva la tradición de aquel. En otros casos, la falta de límites, de un padre que se imponga al niño tirano, lleva a los desvaríos de este. De modo que, la autoridad del padre y de la madre deben ser firmes y sin visos de autoritarismo, permitiendo que el niño pueda tener un control externo que le permite controlar sus emociones. Es decir, acudir a la función paterna en auxilio del de la madre y a la madre firmeza sin maltratos porque poner límite no debería generar sentimientos de culpas. Tarjeta 26. El síndrome del niño vapuleado. Hay casos de maltrato infantil, de maltrato físico donde el monto de violencia es inusitado. Tales niños son sistemáticamente golpeados y el adulto que debería garantizar cuidado, protección, amor y orientación, se transforma en un tirano golpeador que torna activo lo que vivió de chico, descargando la furia contra el pequeño considerando que lo está educando. En tales casos, asistimos a métodos violentos de crianzas y de grave vulneración de los derechos y la salud mental del niño. La denuncia es lo primero para resguardar la integridad del niño y tenemos la prevención para despotenciar los modelos punitivos de crianzas que provienen de antaños, donde era común que los adultos frustrados de sus vidas, de sus fracasos de pareja se descargue sobre los niños a quienes van forjando como bolsa de golpes y de venganzas, tal cual fueron objetos en su crianza. Muchos padres traumatizados de niños, con tales vapuleos, y en un intento de librarse del trauma, vuelven a repetir siguiendo la tradición de sus padres violentos. Desde ya que la tarea preventiva nos permite ir desarmando tales y también asesoramos a la gente que la era de los vapuleos ya ha cambiado. En muchos casos, sin la patrulla y una causa judicial no hay cambios en materia de cese de las violencias y estamos obligados a denunciar incluso ante la presunción de tales. Tarjeta 27. El síndrome de Munchausen. Es una forma de maltrato por inducción de enfermedades al niño, tratarlo como enfermo, inventarle síntomas, o se provocan síntomas reales por activismo de parte de la madre o padre, en algunos casos. Es prevalente en las madres. El niño es conducido a la enfermedad, se le adjudica el rol de enfermo y se lo trata como tal. Los médicos perciben que algo no anda bien y hasta suelen recomendar psicólogos.
En un caso, cuando la madre salía a caminar con el niño, no era raro que a la vuelta al niño le haya sucedido algo, caídas y marcas, llevar puesto una puerta, tropiezos, etc. Es muy claro que el niño asume las inducciones patológicas de la madre porque está atrapado en el juego de la misma. Es claro el poder superior impositivo de la madre y la inducción de un estado que pertenece al guión de la madre que proviene de una familia donde los niños y ella misma fueron tratados de la misma manera. Acudir al padre puede ayudar a interceder y que las escaladas impositivas de enfermedades ese no disminuyan. Es una forma sutil de maltrato por trastornos en la parte adulta. Tarjeta 28, el bravucón de la cuadra. Ante la detección de situaciones problemáticas para el niño en la escuela o el barrio, incluso en las redes, etc., procedemos a elaborar con él una estrategia para evitar que el maltrato y acosos, el bullying escolar y psicopateos continúen. Procedemos a avisar a los padres para que dialoguen con la escuela y buscamos así el resguardo del niño de las agresiones y maltratos de parte de compañeros impositivos, el típico bravucón de la cuadra, que podría provocarle daños. En algunos casos, tal sujeto provoca, nunca activamente infligir acosos y golpes, como forma de demostrar superioridad física comprometiendo la integridad del niño que no lo puede enfrentar. A veces, la bandita de niños, la pequeña pandilla de niños, pueden provocarle daños merced a la inmadurez y los roles inconscientes que juegan alardeando poder. En forma urgente, en tales casos, los padres deben acudir a la escuela para que a su vez cite a los padres de tales niños y solucionar el tema del bullying escolar, los golpes y amenazas al niño. No está de más realizar tareas preventivas en escuelas y barrios a los fines de desarmar el accionar de tales pandillas o al típico bravucón de la cuadra. Tarjeta 29, violencia escolar y bullying. Sin duda que la violencia escolar es problema para muchos niños y los acosos o bullying constituyen el inicio de la serie de agresiones verbales, que terminan en agresiones corporales. De modo que, si detectamos casos de violencia escolar y de bullying procedemos a informar a los padres, para que asistan a las escuelas para que las medidas escolares lleven al cese de tales violencias. Es deber de la escuela el realizar prevenciones, la obligación de cuidado, como garantes de que el chico está bajo cuidado de adultos responsables. De modo que, pedimos además proyectos de prevención, de acuerdos con los padres para que trabajen en forma conjunta con los padres así como la organización de una escuela cuya organización no sea de control institucional punitiva sino participativa, lo que redunda en escuelas comunicativas y donde los chicos tienen pertenencias, y los conflictos disminuye y todo se desarrolla en un clima institucional empático y de valores compartidos. Tarjeta 30. Hipersexualización temprana y sus riesgos. Muchos adultos permiten la hipersexualización de las niñas sin que las mismas se encuentren maduras para el inicio en el tema. De modo que, la niña imita a la madre y asume sus insignias, su estilo de vestirse, se pinta, se torna, libidinal, en su forma de ser, cuando en las más pequeñas lo ideal sería el centrarse en juegos acordes a la edad, los estudios, formarse, realizar deportes, etc. A la hipersexualización temprana le sigue más tarde el inicio precoz en materia de noviazgos como así el inicio de la sexualidad ya en la pubertad y el riesgo de embarazo adolescente y contagio de enfermedades de transmisión sexual por lo prematura y los descuidos. Digamos, la falta de madurez de la madre se traduce en forma temprana en la conducta de la hija y donde se sobrevalora cuestiones vinculadas a la sexualidad, la belleza, etc. Cuando la niña se encuentra en periodo de aprendizajes y falta de progresos en materia de educación sexual y en el desarrollo moral, social, entre otros. Nota final. Las explicaciones sobre cada tarjeta son sintéticas y no excluye la profundización necesaria a los fines de brindar una orientación acorde con las necesidades de cada niño y familia.